Tercera parte. Guardar en la memoria el día que no existe, andarlo y desandarlo, callado y dulce, desprendido del viento, trémula nieve en la desvanecida rosa de agua. Adolfo Burriel Borque. 33. Martes 18 de noviembre. Tengo la sensación de que hace bastante que no me paro un momento a grabar. Aunque no sé, puede que no sea tanto, pero el caso es que la sensación es esa. No sé exactamente cuándo fue la última vez, si fue hace 2 semanas o hace 3. Lo que sí que recuerdo es que estaba tumbada en el sofá y que no era capaz de moverme para salir a dar un paseo, porque me estaba dando el solecito a través de la ventana. Estaba muy a gusto y prefería seguir un rato más ahí, abrazada al cojín naranja que todavía olía a Niklas. Pero qué lejos queda eso, tanto el sol como Niklas. Aunque si echo cuentas, tampoco puede hacer tanto tiempo. Niklas vino a Jokkmokk a celebrar el Día de Todos los Santos con sus padres, que recuerdo que me contó que fueron a poner velas en las tumbas de sus abuelos y todo eso. Y ese día es el 1 de noviembre. Así que solo hace... Espera, que no sé a qué día estamos. A ver, martes 18 de noviembre. Menos mal que tengo un calendario colgado con un imán en la nevera. Y menos mal que desde que llegué aquí cogí la costumbre de poner un puntito verde antes de irme a la cama en el día que estaba terminando. Aunque más de una vez, estando ya en la cama, me ha entrado la duda de si he puesto el puntito o no. Y es imposible saberlo, así que algunas semanas directamente he perdido la cuenta y he tenido que esperar a que llegase Gunnar con la compra para saber que era domingo y empezar otra vez a poner bien los puntitos. Que otra opción bien sencilla sería ponerle la fecha y la hora al móvil, pero no lo hice cuando lo compré y le puse la tarjeta SIM, y ahora no me apetece hacerlo. Prefiero seguir poniendo puntitos verdes. Así soy yo la que hace que avancen los días. Si me hubiese traído mi móvil de Madrid, ya tendría la fecha y la hora puestas automáticamente, y ni me habría planteado lo de los puntitos verdes. Ay, mi móvil de Madrid. Hace mucho que no pensaba en él. Mi querido iPhone 5S, que me compré la misma semana en la que lo lanzaron, igual que hice con el iPhone 5, con el 4S, en fin, con todos. Y ahora que lo pienso, ya deben de haber lanzado el iPhone 6, y yo sin haberlo visto, ni siquiera en foto, y lo más increíble de todo, sin haber pensado hasta ahora ni una sola vez en ello. Fue un impulso lo de comprarme un móvil de los antiguos. Estaba organizándolo todo para venirme, bajando cajas al trastero con todo lo que no quería dejar en la casa al alquilarla, eligiendo la ropa que me quería traer a Jokkmokk, yendo al banco, haciendo una lista con las cosas que necesitaba comprar, sobre todo prendas de abrigo, y cada tarea me estaba costando un mundo. Al dejar el trabajo sin pedir la baja ni historias, simplemente dejarlo, me había dado un subidón de adrenalina que me había servido para ponerme en marcha. Pero no me duró mucho. En menos de una semana estaba otra vez bloqueada, como los últimos días en el trabajo, sin saber si ponerme con una cosa o con otra, porque cada tarea en que pensaba me parecía más importante que la anterior, y porque cuando llevaba un cuarto de hora haciendo algo, por ejemplo, metiendo ropa en las maletas para el trastero, me desconcentraba pensando en que debía ir otra vez a la tienda de montaña, o acordándome de que tenía que llamar al electricista para que me arreglase la lámpara de la cocina antes de dejarle el piso a la agencia de alquiler. Pero si venía el electricista, no podía ir a la tienda de montaña. Mi capacidad de dispersión estaba en máximos. Otra cosa que me hacía perder el tiempo era el móvil, que lo tenía siempre cerca, en el bolsillo, en la encimera de la cocina, en la mesita de noche, y a cada poco estaba mirando algo, sobre todo Instagram y Facebook, para curiosear las vidas de otros y lamentarme de la mía. O WhatsApp, que en aquel momento mantenía contacto con 3 chicos diferentes, de los invisibles, de los que nadie supo nunca nada. En una de esas me di cuenta de lo que estaba pasando y reaccioné. Estaba mirando las fotos de una compañera de facultad que vive desde hace unos años en Brasil, una chica a la que llevo 10 años sin ver y sin mantener el más mínimo contacto, más allá de que somos amigas por Facebook. Me había sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la cama y con una maleta vacía a mi lado en la que se supone que iba a meter todas las camisetas y camisas que no me iba a llevar a Laponia. Pero a la tercera camiseta me había entrado la duda de si esa me la quería llevar o no,
y no era capaz de decidirme. Me quedaba exactamente una semana para coger el avión. Yo me ponía las pilas o no me iba a dar tiempo a hacer ni la mitad de las cosas que quería hacer. Me entró el agobio y al momento, casi sin darme cuenta, ya tenía el móvil en la mano y estaba viendo las fotos de esta chica, de un viaje que acababa de hacer al norte de Brasil con una amiga suya del instituto, una cara que a mí me sonaba y que luego comprobé que ya la había visto en unas fotos de hace un par de años, de otra vez que fue a ver a su amiga a Brasil e hicieron un viaje hacia el sur, a Buenos Aires pasando por Montevideo, cruzando en barco el Río de la Plata. Mientras miraba las fotos pensaba en lo de siempre, en la de viajes que me he perdido en todos estos años pudiendo haberlos hecho. Con Marcos al menos estuve en Berlín, en Roma y en Túnez, pero él hizo otros muchos viajes a los que yo no me apuntaba porque no tenía tiempo. Fue entonces cuando reaccioné. No sé qué conexiones se hicieron en mi cabeza, pero es como si de repente me viese a mí misma desde fuera, a través de una ventana. Me vi sentada en el suelo de la habitación, moviendo mecánicamente el dedo en la pantalla del móvil con todo ese caos comiéndome alrededor. Si había tomado la decisión difícil de dejar mi trabajo y después la de alquilar mi piso por un periodo de 2 años, tampoco debería ser tan complicado dejar el móvil de lado por una temporada. Ese móvil que venía conmigo hasta el baño, al que dedicaba mis últimos minutos por las noches y mis primeros por las mañanas, que ya me había costado un par de sustos con el coche por ir despistada escribiendo mensajes. Si quería ser consecuente con lo de descansar y recuperarme de mis miserias, también necesitaba dejar el móvil. Y con la inercia que llevaba ya de dejar cosas, fue pensar en eso y ponerme en marcha. Me levanté, me quité el pijama, me vestí y me fui a comprar un móvil de los antiguos, de los que no tenían internet y solo se podían usar para llamar y para mandar mensajes. Cambiar de móvil me dio otro subidón de adrenalina que me sirvió para terminar a tiempo todos los preparativos del viaje, y eso que tardé bien poco en echar de menos el iPhone. Según salí de la tienda con el teléfono nuevo en el bolso, me metí en el coche para ir hacia casa y me pilló un atasco de los gordos. Cuando vi que llevaba 15 segundos parada en la M30, eché mano al bolso para coger el móvil y me encontré con el nuevo, es decir, el viejo, un Alcatel que me había costado 25 euros. El iPhone ya no estaba. Me lo habían recomprado en la tienda por la mitad del precio que yo había pagado cuando lo compré. De repente me vi dentro de un atasco de los de antes, un atasco sin móvil. En este atasco en concreto las filas de coches no se movían nada. Estuvimos así por lo menos 20 minutos. Puse la radio y me enteré de que había habido un accidente de varios coches y un camión que bloqueaba todos los carriles. Como mi Alcatel no tenía nada interesante que ofrecer, me puse a mirar alrededor y vi que todo el mundo había sacado su móvil. En el coche de la izquierda iba un chico de mi edad con traje y corbata, que además del móvil en la mano tenía los cascos puestos, y en el coche de la derecha una pareja bastante mayor que yo, entre 50 y 60, los dos también con el móvil en la mano. Después de haber escuchado lo del accidente, puse una emisora de música en la radio y a esperar. Si hubiese tenido mi iPhone en el bolso, no habría sido capaz de resistirme y cogerlo. Pero no había opción, solo podía esperar y pensar. No sabía cómo iba a ser mi viaje a Laponia, ni siquiera me había parado a imaginármelo. Por las fotos y las 4 cosas que había leído, sabía que había poca gente, mucha naturaleza y poca gente. Recuerdo que fue en ese momento, esperando a que se desatascase la M30, cuando me puse a imaginar por primera vez cómo sería mi día a día en la cabaña que había alquilado. Y no recuerdo qué es exactamente lo que imaginé. Lo que sí recuerdo es lo que me hizo decidirme por esta cabaña, y no cualquier otra. Fue la foto de la chimenea con la mecedora. En el anuncio ponía que estaba acondicionada para cualquier época del año. También que hacía falta coche para llegar a ella, pero que, si no tenía coche, quizás se podía llegar a un arreglo. Después de 3 o 4 correos electrónicos con Niklas, habíamos llegado al acuerdo de que Gunnar se encargaría de traerme la comida. Siendo así, y si lo que me apetecía era descanso y soledad, podía apañármelas perfectamente sin coche. Pero lo que era imposible era imaginarme estos niveles de descanso y soledad. No sé, es como si un pez se empeña en imaginar cómo es la vida en tierra firme y no lo consigue.
aunque admito que no es una comparación muy afortunada, porque el pez en tierra firme lo que hace es morirse. Y tampoco me podía imaginar cómo serían los días sin coche en verano, o la oscuridad que va creciendo de manera alarmante. Las noches son cada vez más largas. Por el día últimamente no para de nevar y no sé ni el tiempo que llevo sin ver el sol. Pues eso, desde el último día que estuve contándole mis cosas a la grabadora, cuando no quería moverme del sofá porque me estaba dando el sol a través de la ventana. Menos mal que al final conseguí moverme y salir a dar un paseo. Mi último paseo al sol hasta la fecha. El paseo. Me estaba olvidando de hablar del paseo. Es en ese paseo cuando por fin conseguí recordar el resto de aquella tarde de sábado en Sobradillo. La tarde en que mi padre me había dejado por primera vez al mando de la chimenea. La tarde del libro de poesía de José Hierro que el señor Pedro había comprado en un mercadillo del libro antiguo en Salamanca. Y gracias a completar ese recuerdo, he empezado a desenredar la madeja de por qué tanto San Antonio por aquí y San Antonio por allá. El caso es que justo después del paseo, cuando volví a la cabaña después de más de 2 horas fuera, que llegué con la cara roja del sol y del frío, me dieron ganas de ponerme a grabar y contarlo todo. Pero había estado tanto rato grabando antes del paseo que al final lo dejé para otro momento. Y hasta hoy. Lo bueno es que una vez que el recuerdo salió a la luz, ya no se me olvida fácilmente. Me basta con cerrar los ojos y pensar en ello para que me vuelva todo a la cabeza. Ya había tenido un recuerdo vivido de aquella tarde en Sobradillo, pero el problema es que se me había cortado a la mitad. Me había quedado dormida y se había transformado en un sueño, con San Antonio ocupando el lugar del señor Pedro y recitando el poema del endemoniado en el desierto. Pero quería saber lo que pasaba después, no en el sueño, sino en la realidad. Intenté primero tumbada en la cama con los ojos cerrados, luego en el sofá, en la mecedora, pero nada. Así que cuando me fui a pasear, hice un esfuerzo por no pensar mucho en ello. Y lo conseguí, al menos al principio. Llevaba varios días sin salir de la cabaña, días chungos de llorar, de sentir lástima de mí misma, aceptando la dura realidad de mis montañas de mentiras. Por eso fue abrir la puerta de la cabaña, sentir el golpe de aire frío en la cara y resucitar un poco. Había estado nevando bastante los días anteriores, pero ese día no se veía ni una sola nube en el cielo. El sol iluminaba la nieve y a ratos la claridad me obligaba a entrecerrar los ojos. Por cierto, que a ver si me compro unas gafas de sol. La nieve era tanta y tan recién caída que al minuto 1 tuve que regresar a la cabaña a ponerme las raquetas de nieve que hay en el vestíbulo. Parecía un pato y avanzaba despacio, pero al menos no me hundía en la nieve. Sin las raquetas me habría hundido hasta la cintura. Con tanta nieve no se veía el camino circular por el que suelo pasear, pero más o menos sabía por dónde andaba. Llegué hasta el río, que también estaba cubierto de nieve, y al ver pisadas sobre la nieve atravesándolo me dieron ganas de cruzarlo a mí también. Pero tampoco era plan de tentar demasiado a la suerte. Eran pisadas pequeñas, seguramente de animales que no pesaban más de 10 o 15 kilos. Lo mismo me pongo a cruzar yo y se rompe el hielo. Y a ver qué hago entonces. Nunca he sido una aventurera. Quizá otro día acompañada sí que me atreva. Se supone que el río no se va a deshelar en los próximos meses, así que voy a tener oportunidades de sobra. Lo que sí que hice es dejar el camino circular, que de todas maneras no se veía, y ponerme a pasear por la orilla del río en dirección a Jokkmokk, por un sitio por el que no había camino, pero lo mismo daba. Todo era nieve y a las raquetas de nieve lo mismo les daba ir por un sitio que por otro. Lo bueno de caminar a la orilla del río es que me daba más el sol, porque el río es una gran explanada blanca sin árboles, y ahí no hay nada que le haga sombra al sol, que pese a ser mediodía estaba bastante bajo en el cielo. No hacía mucho frío, -5 grados ponía en el termómetro al salir, pero aún así me abrigué bastante. Era como estar en otro planeta, el planeta de la nieve, que crea formas de todo tipo al posarse sobre los troncos o las piedras, o colgando de los árboles. Incluso en mitad del río se veía de vez en cuando algún abultamiento cerca de la orilla. Supongo que rocas tapadas por la nieve. Es en una de esas supuestas rocas donde me senté un rato a descansar. Me quité el miedo y me atreví a caminar 2 metros por encima del río y a subirme al montículo de nieve. Es una zona en la que el río se ensancha bastante, tanto que creo que se podría llamar lago, así que los árboles de enfrente quedan bastante lejos y se puede abarcar una distancia grande con la mirada.
Elegí con cuidado el lugar donde sentarme. Quería que el sol me diese en la cara, aunque eso me obligase a guiñar los ojos. En la mochila llevaba un termo con café, unas galletas y un pequeño aislante para poner debajo del culo. Lo del aislante es un gran invento, aunque los pantalones sean impermeables. No es lo mismo poner el culo sobre la nieve que ponerlo sobre la superficie neutra del aislante. Y lo de que sea plano ayuda a hundirse un poco menos, cosas que me ha enseñado Rebeca. Así que ahí pasé un buen rato, sentada con las piernas cruzadas sobre el aislante, tomándome el café y las galletas con la cara calentándose al sol y los ojos entrecerrados. Y estando ahí, tan ricamente, lo primero que se me venía a la cabeza es cómo es posible que no lo hubiese hecho antes, que me hubiese pasado varios días hecha un trapo, con el ánimo por los suelos y sin salir de la cabaña. Respiraba el aire frío y me daba la sensación de que al hacerlo me estaba limpiando por dentro, como si una aspiradora se llevase mis angustias, mis mentiras y mis demonios. Hay que desendemoniarse, liberarse de su peso. Quien no responde parece que no se entiende, como las piedras o el viento. Me asaltaron otra vez los versos de José Hierro, y digo que me asaltaron porque llegaron en tromba. El sol, la nieve y el frío eran mis piedras y mi viento, y el silencio envolviéndolo todo. Con los ojos entrecerrados me venían imágenes de mí misma metida en el coche, en un atasco matutino, llegando tarde al trabajo, o saliendo a las 4 de la mañana del piso de Jonathan, pensando en que con suerte iba a poder dormir 3 horas antes de que sonase el despertador para ir a la oficina. Luego me veía sudando en el gimnasio, con mi ropa de deporte a juego reluciente, moviéndome cada vez más rápido en la cinta de correr. Pero como tenía los ojos entrecerrados, veía dos cosas simultáneamente. Eran imágenes dentro de mi cabeza y la imagen del exterior. El río congelado, que era una gran llanura de nieve brillando al sol con árboles nevados a lo lejos. Y pasó que se me mezclaron las dos imágenes. Seguía corriendo con mi ropa reluciente, pero en lugar de correr en la cinta del gimnasio, corría por encima del río. Primero me vi de espaldas, corriendo y alejándome del montículo donde estaba sentada. Me alejé hasta casi perderme de vista, pero cuando apenas era ya un puntito en el horizonte, me giré bruscamente y me puse a correr de vuelta en dirección hacia mí. A medida que me acercaba me di cuenta de que ya no llevaba puesta la ropa reluciente del gimnasio, sino el chándal verde pistacho que usé durante varios años cada vez que iba a Sobradillo, y que luego heredó Inés. También me di cuenta de que la que venía corriendo era una versión mía en miniatura. Era yo a los 10 o 12 años. Llegué corriendo hasta debajo del montículo donde estaba sentada y me quedé mirándome. Venía sudando, con las mejillas rojas y el pelo recogido en una coleta, y traía cara de estar haciendo algo divertido. La niña que fui me miraba fijamente, y yo a ella. Entonces, de repente, primero abrió mucho los brazos y luego, rápidamente, se llevó las manos a los ojos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Sería un juego? Sin pensármelo 2 veces, hice yo lo mismo. Abrí los brazos y luego me llevé las manos a los ojos. Pasé de tener los ojos entrecerrados a tenerlos tapados por las manos. Entonces desaparecieron la nieve y los árboles, y seguía viendo la imagen de mí misma con 10 o 12 años y el chándal verde pistacho. Pero ahora, en lugar de estar en un lago en mitad de Sapni, estaba en el salón de la casa de los abuelos en Sobradillo. Y allí estaban también papá, don Aurelio y el señor Pedro leyendo el poema de las piedras y del viento. La niña del chándal se quitó las manos de los ojos y volvió a mirarme fijamente. Luego me guiñó un ojo y fue a sentarse al lado de la chimenea. Yo me quité también las manos de los ojos, pero los mantuve cerrados. No quería que se me fuese esa escena de la cabeza. Era el recuerdo que tanto había intentado evocar, y por fin lo estaba consiguiendo. El señor Pedro terminó de leer el poema, y cuando se iba a poner a leer el siguiente, don Aurelio le dijo que esperase un poco, que había traído una cosa que quería enseñarles a los dos, y que ya no se podía aguantar más. Abrió su cartera y sacó un montón de papeles amarillentos atados con una cuerda. Les dijo que tenía gracia que el poema que acababa de leer Pedro hiciese referencia al atormentado que grita su amargura en el desierto, sin duda San Antonio Abad, porque lo que les quería enseñar era precisamente una biografía de San Antonio Abad, una supuesta autobiografía, algo demasiado increíble para ser cierto, pero ahí delante tenían el documento.
Papá casi se cae de la mecedora al incorporarse de un salto para mirar los papeles amarillentos. Yo seguía vigilando la chimenea, pero me sorprendió su reacción. Mi padre siempre tan tranquilo, y ahora de repente poco menos que se abalanzó a don Aurelio para mirar esos papeles. No podía ser. Los tres decían que no podía ser. Era imposible que ese texto en latín fuese la autobiografía de San Antonio Abad. Don Aurelio empezó a explicarles de dónde lo había sacado y a contarles lo poco que había leído. Hacía un par de meses le habían llamado del ayuntamiento de Sobradillo para ver si se podía hacer cargo de unos papeles que habían aparecido en el sótano de una casa del pueblo, una casa construida muy probablemente encima del antiguo hospicio de peregrinos que hubo en Sobradillo en el siglo XVI, del que todavía se conserva un patio con un arco. Un ramal del antiguo camino de Santiago portugués pasaba por Sobradillo. Por eso se creó el hospicio, y los monjes del convento de Santa María la Seca, que estaba a las afueras del pueblo, se turnaban para venir a trabajar al hospicio, para dar consuelo y hacer curas a los peregrinos que lo necesitasen. Lo habitual es que los peregrinos, después de 1 o 2 días de descanso, siguiesen su camino, pero algunos se podían pasar semanas, incluso meses, recuperándose en el hospicio antes de sentirse con fuerzas para continuar. La familia que estaba haciendo las obras en la casa se habían encontrado con unos sótanos que no sabía que existían, las cuevas del hospicio, según don Aurelio, un par de habitaciones amplias, sin ventanas, donde seguramente guardasen las patatas y otros alimentos, y la leña. De hecho, todavía quedaba leña amontonada en un rincón, y poco más había. Una rueda rota de carro, unas sillas de anea y un baúl con papeles, los papeles que el ayuntamiento le había entregado a don Aurelio para que los revisase, que eran mucho más que los que había traído esa tarde atados con una cuerda. Mientras don Aurelio les iba explicando de dónde habían salido los papeles, mi padre los examinaba a la luz de la lámpara y cortaba una y otra vez la explicación de don Aurelio haciéndole 1000 preguntas. Yo estaba en mi rincón, junto a la chimenea, pero me debía de estar pareciendo tan entretenido lo que estaba pasando, ver a mi padre así alterado, que llevaba un rato mirándolos a ellos en lugar de al fuego. Lo increíble es que 25 años después, sentada en un montículo de nieve encima de un río congelado, me haya vuelto otra vez todo a la cabeza. Reconocí la escena. Estaba ahí, guardada en mi memoria, tan guardada que casi había sido imposible acceder a ella. Pero recordar no era solo ver las imágenes y escuchar las palabras, sino que me asaltaban también los sentimientos que tenía en aquel momento. Estaba contenta por ser la responsable de la chimenea. Estaba preocupada porque no había empezado a hacer los deberes que nos habían mandado para el puente. Estaba enfadada con mi hermana porque últimamente no paraba de chivarse de todo. Y en ese momento estaba sorprendida viendo a mi padre hablar tan rápido. Así que me puse a escucharles, cosa rara, porque normalmente desconectaba cuando los mayores hablaban de cosas de mayores. Pero esto era otra cosa. Parecía una película de misterio. O también puede ser que yo ya estuviese haciéndome mayor y me interesaba más lo que contasen. No voy a engañarme. Eso nunca pasó. Cuando me fui haciendo mayor, me fui interesando aún menos por lo que hablaban mi padre y sus amigos. O mi madre o mis abuelos. Un poco triste. Pero así es la cosa. Se me fue llenando la cabeza aún más con mis propias preocupaciones, los exámenes, los chicos y las amigas. Una competición tras otra. No había sitio para nada más. El caso es que aquella tarde sí que los escuché, aunque no me enterase de mucho porque hablaban de cosas complicadas para mí. A don Aurelio no le había dado tiempo a revisarlos en detalle, pero parecía que todos los papeles del baúl que habían encontrado eran del antiguo hospicio. Le resultaba increíble que esos sótanos hubiesen estado ocultos tanto tiempo. Él no sabía hasta qué siglo estuvo funcionando el hospicio, y mi padre y el señor Pedro tampoco tenían ni idea. Tendrían que enterarse. La mayoría de los papeles eran cartas y listas de alimentos, de peregrinos que se alojaban, de monjes que venían a trabajar. Eran documentos muy interesantes si uno quería hacerse una idea del funcionamiento diario de un hospicio de peregrinos en el siglo XVI. Pero lo más interesante de todo era una caja que había dentro del baúl. En la caja ponía El Moreno de la Seca, y dentro de la caja estaban los papeles que don Aurelio había traído atados con una cuerda, la supuesta autobiografía de San Antonio Abad, y junto a esos otros documentos escritos también con la misma letra,
Una caligrafía bastante legible para ser de esa época, según la opinión de mi padre, que nada más terminar la carrera había escrito una tesina sobre San Juan de la Cruz, aunque luego se fue para Madrid, se casó con mi madre, se colocó en la Telefónica y nunca terminó la tesis. Al parecer, por lo poco que le había dado tiempo a leer a don Aurelio en esos días de los documentos de la caja, el Moreno de la Seca fue un monje del monasterio de Santa María la Seca, que se tuvo que escapar del monasterio porque le perseguía la Inquisición. Eso lo cuenta él mismo en unas cartas dirigidas a una tal Catalina Gajate, unas cartas que ocupaban la mitad de la caja. Además de las cartas escritas en castellano y de la biografía de San Antonio en latín, hay muchos poemas amontonados en diferentes grupos de hojas atadas con cuerdas y en diferentes idiomas, en castellano, en latín y en otro idioma que don Aurelio no había sido capaz de identificar todavía. Mi padre, que mientras escuchaba a don Aurelio estaba hojeando las primeras páginas de la biografía amarillenta de San Antonio, les dijo que ese idioma que no había sido capaz de identificar podría ser copto. Y es que en el texto, antes de empezar la autobiografía de San Antonio propiamente dicha, había unas páginas de introducción en las que el Moreno de la Seca explicaba que lo único que él había hecho era traducir al latín el libro original de San Antonio, escrito en copto, un libro que él mismo había traído consigo desde Egipto y que no se había atrevido a traducir antes porque las cosas que allí se contaban iban en contra de la doctrina de la Iglesia de Roma y en contra también de las enseñanzas del propio San Antonio Abad, al menos según lo expuesto en la famosa biografía escrita por San Atanasio de Alejandría. Un libro así era una auténtica herejía. Por eso no se había atrevido a traducirlo. Pero tal y como estaban las cosas, ya que la Inquisición de todas maneras le estaban persiguiendo por otras razones, le parecía que traducir las palabras de San Antonio era hacer justicia a la verdad, al menos a la verdad de un hombre, Antonio, al que muy posiblemente otro hombre, Atanasio, había usado como instrumento para sus intereses de poder. Además, la persecución que estaban sufriendo él y tantos otros como él, la furia de los inquisidores sanguinarios, que ponían el odio por delante del amor, le hacían ver las palabras originales de Antonio con nuevos ojos. Él había conocido ese libro desde niño. Estaba en la iglesia copta de su pueblo, una pequeña aldea en el interior de Egipto, y cuando tomó la decisión de dejar el pueblo para irse a Alejandría, lo primero que hizo fue copiar el libro para poder llevárselo consigo. Se despidió de su familia, a la que ya no volvió a ver, y en Alejandría, en lugar de ponerse a trabajar como secretario para algún señor como había planeado, quedó fascinado por un predicador, y lo que hizo fue meterse a monje franciscano de la Orden de la Custodia de la Tierra Santa, una orden que después de varios siglos establecida en Jerusalén y los santos lugares estaba consiguiendo asentarse también en Egipto, al menos en el Cairo y Alejandría. Con los franciscanos de Alejandría en la biblioteca del monasterio fue donde el Moreno de la Seca vio por primera vez la otra biografía de San Antonio, la que estaba escrita por San Atanasio, la que ya por aquel entonces, a mediados del siglo XVI, era muy famosa en toda la cristiandad. Le sorprendieron mucho las diferencias entre un libro y otro, y a punto estuvo de enseñarle a su superior el libro que había traído consigo de su pueblo, pero resistió la tentación, y mejor así, porque muy probablemente su superior le habría confiscado el libro. No se lo enseñó al abad ni a ninguna otra persona. El libro viajó con él por media Europa, y había llegado el momento de traducirlo al latín para que pudiese ser leído por muchas más personas. Hablaban y hablaban, sobre todo mi padre y don Aurelio, porque el señor Pedro más bien lo que hacía era escuchar, igual que yo, que estaba montando una auténtica hoguera en la chimenea aprovechando que mi padre estaba tan concentrado en la conversación y en los papeles amarillentos que no se fijaba ni en mí ni en la chimenea. Hablaban de muchas de las cosas con las que yo he soñado en estos últimos meses en Yokmok, por supuesto de San Antonio y del jabalí que le acompañaba, pero también de San Atanasio de Alejandría, de San Benito, de San Agustín paseando por el jardín de su amigo Alipio, incluso del famoso libro de Flaubert. Pero ahora no se trataba de un sueño, sino de un recuerdo, que es una cosa bien distinta, un recuerdo muy nítido que me da pistas para acordarme de otras cosas. Es como tirar de un hilo. Por ejemplo, quiero recordar que a partir de ese momento las visitas de don Aurelio fueron más frecuentes, sobre todo en Sobradillo cuando estábamos pasando unos días por allí, pero también en Madrid,
cuando don Aurelio venía cargado de libros recién comprados y se sentaba con mi padre a tomar un picoteo en la terraza. Y mi padre le leía sus nuevos poemas, si es que los sabía, pero casi siempre los sabía. Lo de don Aurelio enseñándole los libros que había comprado en Madrid y mi padre leyéndole los nuevos poemas es algo que yo ya recordaba. Uno de esos momentos que siempre han estado ahí, en el kit de recuerdos de la infancia. Pero lo curioso es que ahora ese recuerdo es más completo y detallado. Ahora recuerdo que también hablaban del Moreno de la Seca, de cómo iba el tema y de los papeles que habían encontrado en los sótanos del hospicio. ¿Cómo es posible que hasta ahora me hubiese olvidado de esa parte de recuerdo? Quizá no sea tan extraño. No estaba muy atenta a sus conversaciones, por no decir nada atenta, pero la terraza era grande y a veces coincidíamos los tres allí, ellos charlando con una cerveza y unas aceitunas y yo estudiando en un rincón. ¿Por qué me acuerdo ahora pasados tantos años? No lo sé. La sensación que tengo es un poco difícil de expresar. Durante tantos años me he acostumbrado a mantener la cabeza siempre ocupada, recibiendo tanta información nueva todo el rato, en el trabajo y en cualquier sitio. En los últimos tiempos perdiendo el control y consultando algo en el iPhone cada 10 minutos. Que resulta que ahora que se me pasan días enteros sin que suceda nada nuevo, mi cabeza no sabe qué hacer y se dedica a sacar cosas de dentro. Si dejan de entrar cosas nuevas, entonces hay espacio para que salgan las cosas viejas. Como me decía mamá cuando íbamos en metro al centro. Laura, deja salir antes de entrar. Pues eso, sentada en el montículo de nieve encima del río, con los ojos cerrados y reviviendo esa tarde en Sobradillo, me entraron ansias de saberlo todo. Pese al sol dándome en la cara, empezaba a tener frío, pero no quería moverme de allí para que no se terminase el recuerdo. No sé cuánto tiempo estuve sentada. ¿Media hora quizás? Media hora que cundió como varias horas. Quiero decir que la escena que se representó en mi cabeza fue la de toda la tarde, como si el tiempo de fuera y de dentro de la cabeza corriesen a ritmos distintos. Dio tiempo a que mi abuela entrase otra vez en el salón con otra ronda de café, colacao, perronillas y huesos de santo. Dio también tiempo a que llegase mi abuelo que había estado ayudando al tío Darío con las ovejas y que mi madre y mi hermana volviesen de la excursión que habían hecho a la Diabla. Mi madre se llevaba muy bien con don Aurelio, pero en lugar de hablar de libros, hablaban siempre de cosas del campo, y ese día en concreto hablaron sobre no sé qué plantas medicinales que mi madre creía haber visto regresando de la Diabla. El señor Pedro, que llevaba bastante tiempo callado, dijo que sabía de qué plantas se trataba, que su suegra las recogía y las tomaba para todo, y yo, que nunca me he enterado de los nombres de las plantas, pues no me enteré tampoco esa vez. Ni siquiera teniendo un recuerdo tan cristalino y detallado como el del otro día, soy capaz de recordar el nombre de la planta. Lo de que era un curalo todo para la suegra del señor Pedro, de eso sí que me acuerdo. Es como si ahora mismo escuchase su voz contándolo. Pero el nombre de la planta, ni de coña. Por más esfuerzo que hago, no hay manera. Y de hecho, fue por culpa de intentar acordarme de ese nombre que se esfumó la magia del recuerdo del otro día. Todo fluía casi sin esfuerzo. La gente entraba y salía del salón. Mi abuela empezaba a preguntarnos, o más bien a preguntarse en voz alta, que a ver qué demonios hacía para cenar. Sonaba el teléfono con el timbre de entonces. Mi abuelo lo cogía y decía ese «dígame», tan suyo y a tanto volumen que lo oían hasta en Vitigudino. Don Aurelio y el señor Pedro intentaban irse, pero no lo conseguían. Llegaba el tío Darío con Pelusa, la cachorra que le habían regalado para que se le pasase la tristeza de haber perdido a Torrija, la perra a la que le cayó el rayo. Y aunque el recuerdo avanzaba y no paraban de pasar cosas, yo me había quedado enganchada en lo del nombre de la dichosa planta medicinal, intentando acordarme, ya por cabezonería más que por otra cosa, pero no había manera. El nombre de la planta no me salía y el recuerdo se me escapó. Siguió avanzando a toda velocidad y al final lo perdí de vista. La niña del chándal verde pistacho, yo misma, me decía adiós con la mano mientras yo seguía quieta, sentada en mi montículo de nieve, abriendo poco a poco los ojos.